te digo que puedes convertir lo cotidiano en sorprendente. ¿Qué pasaría si adelantamos una cada? Y nos preparamos para trabajos que aún no se han inventado. Que trabajar en equipo se trata de crecer todos juntos. ¿Y si el bienestar fuera el pilar principal para que construyamos todo lo demás? Si pensar en un mejor futuro se tratara de pensar en ella, en él, en ti, en mí, en nosotros, para hacer de todas estas posibilidades una realidad. Universidad Protección, un programa de acompañamiento a empresas y colaboradores para impulsarlos a alcanzar bienestar financiero, acercarlos a un mejor giro y lograr un desarrollo de talento que sorprenda desde la primera a la última persona. Todo esto a través de comunidades y redes de aprendizaje donde conectamos a los actores clave que impulsan el desarrollo de las personas. Ingresa a protección.com/unidad y descubre todas las oportunidades de aprendizaje. Protección, tu futuro desde hoy. Hola, buenos días. Soy Elena Pérez y en nombre de Protección me complace darle la bienvenida a este espacio. Este espacio hace parte de nuestra programación mensual de Universidad Protección. Cada mes traemos para ustedes contenidos de bienestar financiero, desarrollo personal y profesional y temas de preparación para el mejor retiro. Hoy el tema que nos convoca es la planeación tributaria, que hace parte también de nuestro bienestar financiero y es un tema que cada vez toca a más personas, es un tema que nos compete a todos y es importante conocer todos esos aspectos esenciales de la planeación tributaria que debemos tener en cuenta para optimizar nuestro ahorro y nuestras finanzas. Hoy me complace también saludar a Nelson Ávila. Nelson es nuestro experto invitado. Nelson es un consultor en bienestar financiero de protección, es experto en temas tributarios y estará acompañándonos para despejar todas esas inquietudes que van surgiendo alrededor de la planeación tributaria. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, Ele, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien, Nelson. Y sin más preámbulos, iniciemos, Nelson, con la información que traes para nosotros. Claro que sí, Ele. Bueno, pues como lo mencionaba Ele, la idea es recorrer un poquito acerca de los conceptos de declaración de renta. Vamos a hablar un poquito acerca de temas de retención en la fuente, de cómo saber cuándo tenemos que declarar, conocer un poquito ese cálculo de la declaración de renta y qué podemos hacer, obviamente, para ahorrar más en nuestros impuestos. Perfecto. Entonces denominamos este espacio más ahorro y menos impuestos. ¿Okay? Entonces, la idea, como les comenté, y el objetivo es conocer si somos declarantes, conocer cómo realizamos ese cálculo de ese impuesto y saber cómo podemos lograr una planeación tributaria mucho más efectiva. Cuando hablamos de impuesto, siempre vamos a tener en cuenta diferentes tipos de impuestos, como por ejemplo lo que son el impuesto predial, el impuesto de movilización, el impuesto 4 por mil, el IVA. Cada impuesto tiene un hecho originador como tal. Hoy vamos a centrarnos en lo que es el impuesto de renta. Como su nombre lo menciona, ese impuesto se origina de acuerdo a los ingresos que hayamos obtenido en un periodo fiscal. Ese periodo fiscal, ¿cuál vendría siendo? Desde enero 1 hasta el 31 de diciembre de cada año. Y normalmente ese impuesto de renta lo pagamos en los meses de agosto, septiembre y octubre como tal. Un factor muy importante a tener en cuenta es que desde los últimos años la DIAN ha tenido, digamos, se ha dedicado a recopilar información y lo realiza a través del sistema de información MUISCAS. A través de este sistema, la DIAN reúne la información necesaria en todas las transacciones que normalmente realizamos y que realizan las diferentes entidades, como por ejemplo las empresas, casas de cambio, comercio, secretarías de tránsito, entidades financieras, cámaras de comercio, notarías, comisionistas de bolsas, incluso diferentes
países con los cuales hoy tenemos convenios internacionales. Entonces, desde los últimos años, en esa recopilación de información, esa es la base que va a tener en cuenta para todos los recursos y toda la información para poder cruzarla y lograr digitalizarla como tal. Pero una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos es cómo saber si declaramos renta. Resulta que actualmente tenemos lo que yo llamo los 5 switches activadores para que una persona sepa si debe declarar renta o no. Antes de empezar a recorrerlos, me gustaría que conociéramos también que a lo largo de todo el tema tributario, en Colombia hablamos de lo que es la VT, que es la unidad de valor tributario. Es una unidad que fue creada para poder expresar todos estos valores en lo que hoy tenemos como el estatuto tributario. El primer switch que tenemos es el que llamamos por patrimonio bruto. Cualquier persona que tenga un patrimonio bruto superior a 4.500 VTs, que en el año 2023 es alrededor de 191 millones de pesos y en el 2024 estamos hablando de casi 212 millones de pesos, esta persona ya tendría que declarar renta. A veces, y por lo menos vemos que ponemos un bien a nombre de alguno de nuestros dependientes o de nuestros hijos, y ese bien tiene un valor con este tope, inmediatamente lo volvemos un declarante de renta. El segundo switch que tenemos son aquellas personas que tengan consignaciones y depósitos por más de 59 millones de pesos. Para el 2023 y para el 2024 de 65 millones de pesos aproximadamente. El tercer switch sería, por este switch la mayoría de personas son las que logran declarar renta y es aquellas personas que tengan un ingreso bruto en el año de 59 millones 376 mil pesos y para el 2024 de 65 millones 891 mil como tal. El cuarto sería aquellas personas que logren un consumo en tarjetas de crédito o débito mayores a 59 millones 376 mil pesos para el 2023 y 65 millones para el 2024. Y finalizando con el último activador, que son las compras y consumos superiores a más de 1.400 VTs, que serían los mismos 59.376 pesos y los 65 millones 891 mil como tal. Si es una persona que actualmente ya declara renta, pues estos switches serían totalmente indiferentes como tal. O si de pronto una persona ya declara renta porque tiene los ingresos, los otros switches serían totalmente irrelevantes. A lo largo de los diferentes años nos hemos dado cuenta que hemos tenido diferentes reformas tributarias. Podemos decir que actualmente en Colombia aproximadamente cada 3 años tenemos una reforma tributaria. Eso ha brindado un poquito como de inestabilidad tributaria y basados en la última que tuvimos, vamos a recorrer algunos de los cambios principales que hemos tenido, enfocados en lo que es los temas y los ingresos de persona natural. Entonces, uno de los primeros cambios que hemos tenido es que tenemos una disminución en el límite de la renta exenta del 25% exento, del 25%. Muchas personas hoy día se preguntan o han tenido la sensación de que están pagando un poco más de impuesto de renta, un poco más en temas de retención en la fuente y quizás este cambio sea, digamos, como uno de los mayores motivos por los cuales tienen esa sensación. ¿Qué sucede?
todos tenemos un 25% de renta exenta laboral, el cual tenía como tope anual 2.880 VTs, que era equivalente a 135 millones de pesos aproximadamente. Este tope cambió a raíz de la última reforma tributaria y bajó a 37.181.000 pesos, lo que genera un impacto muy fuerte en el impuesto que tendríamos que pagar, en esa reducción significativa que tuvimos. Otro de los cambios que tuvimos fue la renta exenta por concepto de pensiones, la cual aplica de acuerdo al numeral 5 del artículo 206, donde esos ingresos derivados de pensiones obtenidas en el exterior u organismos multilaterales como tal, aplicaría esa renta exenta. También tendríamos modificaciones en lo que concierne a la renta líquida gravable, donde anteriormente tendríamos cinco cédulas tributarias, las cuales serían agrupadas en 3 cédulas, conformando una cédula general compuesta por lo que es la renta de trabajo, de capital, y excluyendo lo que son las cédulas de renta de pensiones y de dividendos y participaciones como tal. También tendríamos novedades dentro de esa misma cédula general, en las cuales se sumarían todos los ingresos por conceptos se excluirían, perdón, los ingresos por conceptos de dividendos y ganancias ocasionales. Dentro de las rentas exentas y deducciones imputables también tendríamos un límite en el 40%, sin exceder lo que conocemos como las 1.300 VTs anuales. Este cambio también originaría un impacto muy fuerte en lo que es el cálculo del impuesto que tendríamos que pagar en la declaración de renta. Cambia un poquito también el concepto de los dependientes, donde antes teníamos una deducción del 10% del ingreso y por la última reforma tributaria pasaría a ser deducible hasta 72 VTs por dependientes y podríamos tener en cuenta, tendríamos que tener en cuenta solamente hasta 4 dependientes. Algo adicional sería que quienes adquieran bienes o servicios podrían solicitar una deducción del gasto hasta del 1%. Y para finalizar, dentro de esas novedades y cambios, sin ser menos importante, también tendríamos que la DIAN podría estimar los costos y gastos dentro de las cédulas generales, como tal, referente a estos bienes y servicios. Aquí podemos ver en detalle uno de los cambios que tuvimos, donde vemos las 5 cédulas tributarias que fueron agrupadas en los 3 grupos, donde vemos las rentas de trabajo, las rentas no laborales y las rentas de capital agrupadas dentro de una cédula general. Tendríamos también la cédula de pensiones y tendríamos la cédula número 3 de dividendos y participaciones. En esta diapositiva podemos apreciar lo que es el cálculo o digamos como el impacto matemático que tenemos cada vez que realizamos una declaración de renta, donde vamos a apreciar cómo se hace una suma de todos los ingresos, enfocándonos en la cédula general. Vamos a tener unas deducciones obligatorias que vemos ahí como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y después vamos a tener una resta de las deducciones y rentas exentas voluntarias. Aquí podemos apreciar uno de los principales cambios también, donde vemos
el límite global del 40% dentro de las deducciones y rentas exentas. El efecto matemático que tenemos dentro de una declaración de renta es lo que llamamos una depuración, donde tenemos la sumatoria de los ingresos, tenemos después un impacto negativo a través de una resta, otra vez una resta, y vamos a tener lo que es una base gravable. Al contar con esa base gravable, lo que realizan nuestros contadores normalmente es que esa base gravable la ponen en términos de VT, y eso nos llevaría a una tabla donde lograríamos un porcentaje que sería el impuesto que tendríamos que pagar. Ese básicamente es el impacto matemático que tenemos cada vez que calculamos la declaración de renta y lo que llamamos como una depuración. Aquí vemos la tabla a la cual tendríamos referencia y de ahí se originaría el porcentaje de impuesto que pagaríamos. Dentro de los beneficios que tendríamos, que conocemos también como deducciones, es importante tener muy claros los conceptos, como por ejemplo el concepto de dependientes. ¿A qué personas tendríamos para tenerlos en cuenta como dependientes? Serían aquellos hijos menores de 18 años o entre 18 y 23 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad física o psicológica, cónyuge, padres o hermanos por ausencia de ingreso que sean totalmente certificadas a través de un contador como tal. Esas son las personas que calificarían como dependientes, y recuerden que podemos tener hasta 4 dependientes. Otra deducción que también podríamos tener en cuenta hace referencia a lo que son las pólizas de salud o medicinas prepagadas. Otro de los cambios que tuvimos es que se incluyen lo que son los planes complementarios como tal, y también no solo la mensualidad que pagamos en estas pólizas, sino los copagos o los bonos que pagamos para cada uno de estos conceptos. Y adicional, tendríamos como deducibles los intereses de vivienda, con un tope máximo de 1.200 VTs, que serían alrededor de 56 millones de pesos anualmente. Hablemos un poquito acerca de la retención en la fuente. La retención en la fuente la conocemos como un anticipo del impuesto de renta. Es el pago del impuesto, que generalmente lo hacemos de manera mensual y que nos ayuda a amortizar esa declaración de renta que pagamos durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Pero este cálculo de retención en la fuente se puede realizar a través de 2 procedimientos. Generalmente, el cálculo de retención en la fuente también tiene un impacto matemático que sería una depuración, en donde sumaríamos todos los ingresos, le restaríamos lo que conocemos como las cotizaciones a pensión, a salud y a fondo de solidaridad pensional. También tendríamos la opción de las rentas exentas y deducciones, teniendo en cuenta a la vez el 40% del límite global, ese tope, y lograríamos lo que es una base para también tener en cuenta a través de una tabla el porcentaje de impuesto que pagaríamos. Cuando entramos a calcular la retención en la fuente vía procedimiento 1, la manera como calculamos este porcentaje de retención en la fuente sería como una foto del mes en el cual realizamos tenemos el pago, donde nómina lo que hace es practica esa depuración, y de acuerdo a esa foto que tenemos del mes, vamos a llegar a un porcentaje de impuestos. Y ese es el que va a aplicar
para ese mes, teniendo en cuenta que si tenemos un ingreso que es variable, cada mes podríamos tener un porcentaje de impuestos diferente. Esta sería la tabla que tendríamos como referencia en esa depuración, en el cálculo de retención en la fuente vía procedimiento 1. Es importante tener en cuenta que ese tipo de procedimiento es quizás un cálculo mucho más ácido y más directo, donde pagaríamos el impuesto de una manera directa. Para ponerles un ejemplo, si una persona practica que tenga salario variable o no y practique el cálculo de retención en la fuente vía procedimiento 1 y tenga como única fuente de ingreso su remuneración salarial, al practicarle vía procedimiento 1 este cálculo de retención en la fuente, su saldo a pagar en declaración de renta sería cero. Cuando entramos a revisar el procedimiento 2 para el cálculo de retención en la fuente, vemos que el cálculo es un poco diferente. ¿En qué varía este cálculo? En que el procedimiento 2 lo que realiza es realizar un cálculo de un promedio móvil teniendo en cuenta los 12 meses anteriores. Ahí tendríamos como referencia los ingresos de los 12 meses anteriores y realizaríamos un cálculo en el cual nos daría un porcentaje de retención en la fuente que aplicaría para los próximos 6 meses. Aquí podemos apreciar cómo vemos los dos momentos en que se realiza el cálculo vía procedimiento 2. Este se hace en el mes de julio, en el mes de diciembre para el primer semestre del año y nuevamente se vuelve a realizar el cálculo en el mes de julio, como tal, para el segundo semestre del año. Entonces, dentro del procedimiento 2, ¿qué podríamos tener en cuenta? Que si somos sujetos a un pago de una bonificación en alguno de los semestres, puede ser que el porcentaje de retención en la fuente para el segundo semestre, al tener un pico en el ingreso, vaya a incrementar. Aquí podemos apreciar una radiografía de la depuración en el cálculo de la retención en la fuente, donde vamos a ver cómo tenemos la sumatoria de los ingresos. Después vamos a restarle lo que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que están compuestos por lo que es el aporte obligatorio de salud a cargo del trabajador. Tengan en cuenta que no es el 16% completo, sino simplemente el 4% que está a cargo del trabajador. También vamos a ver el aporte obligatorio de pensión. Se incluye el Fondo de Solidaridad Pensional y existe también lo que es el aporte voluntario a pensión obligatoria, que también está compuesto por un tope de 2.500 VTs por año. Eso nos da una base neta. Después vamos a tener lo que son las deducciones voluntarias, que estarían compuestas por los intereses de vivienda, con los topes de 100 VTs mensuales, la póliza de salud o prepagada, con el tope de las 16 VTs, y las rentas exentas voluntarias, que serían los aportes a fondos de pensiones voluntarias, las cuentas AFC, los aportes a seguros privados de pensiones y las cesantías gravadas.
Dentro de las pensiones voluntarias y las cuentas AFC, me gustaría hacer un énfasis para conocer un poquito acerca de las diferencias entre estas dos cuentas. Tengan en cuenta que las cuentas de pensiones voluntarias se utilizan para temas de complemento pensional, temas de beneficio tributario y ahorro e inversión, mientras que las cuentas AFC son orientadas a un tema netamente de vivienda. ¿Cuándo debo utilizar una y cuándo debo utilizar la otra? Si una persona está interesada en ahorrar para la compra de vivienda y esa compra de vivienda se va a realizar en más de 3 meses, lo más recomendable es ahorrar dentro de una pensión voluntaria. ¿Por qué? Los costos muy posiblemente sean menores y las cuentas de pensión voluntaria nos brindan ventajas, por ejemplo, en estrategias de inversión, donde vamos a tener diferentes opciones de acuerdo al perfil de riesgo y al horizonte de tiempo que tengamos. Entonces, ahí es recomendable tener una cuenta de pensión voluntaria. Si actualmente tengo un crédito de vivienda y solicito que de mi cuenta deduzcan ese crédito de vivienda, ahí es mucho más recomendable una cuenta una cuenta AFC como tal. Entrando ya en lo que es la parte final del cálculo de la retención en la fuente, vemos que vamos a tener ese 25% exento del cual hablamos al iniciar la charla, el cual fue limitado significativamente, y al final vamos a tener los dependientes económicos, que también fue uno de los cambios que tuvimos en la última reforma, que hacía parte dentro de las rentas exentas y hoy lo vemos por fuera de lo que es el límite global del 40%. Ahí, al obtener una base gravable, también nos iríamos a lo que es la tabla de referenciación para lograr el porcentaje de impuesto. Aquí podemos ver un ejercicio matemático donde vemos el beneficio de la planeación tributaria, con un ejemplo muy simple y muy cotidiano de alguna persona que tenga 15 millones de pesos de ingreso y le practicamos la depuración para lograr llegar a su porcentaje de retención en la fuente, que sería el 28%, logrando una retención en la fuente de 795,000 pesos. Aquí algo para resaltar es que podemos ver cómo actúa con un impacto significativo ese tope del 40%, donde vemos que en la sumatoria de las deducciones de rentas exentas nos da un total de 5,364,000 pesos, pero teniendo en cuenta el tope de las 112 VTs, la persona solamente pudiera deducirse hasta 5,271,000 pesos. De esta manera vemos cómo actúa ese tope del límite global. Nelson, te interrumpo ahí. Sí, si teníamos preguntas. Un tema de forma, ya por acá nos llegó una pregunta, pero también una sugerencia de forma y es si puedes darle ocultar al mensajito que te aparece ahí en pantalla para que puedan leer bien lo que tienes en la última fila. Ahí, perfecto, para que lo puedan visualizar mejor. Muchas gracias a la persona que nos hizo el comentario, porque realmente acá pues este detalle es muy importante. No sé si ya habías terminado este bloque para hacerte una pregunta o terminamos para no interrumpirte esta parte. No, si quieres vamos con las preguntas. Bueno, Nelson, acá nos piden hacer un doble clic o ampliar un poco más sobre cómo a través del ahorro en pensión voluntaria yo puedo optimizar el ahorro y hasta cuánto me puedo descontar por lo ahorrado en pensiones voluntarias. Ok, bueno, sabemos que en el artículo 126, raya 1
nos habla acerca de este tope, donde nos menciona que nos podemos enviar a nuestra cuenta de pensión voluntaria hasta el 30% del ingreso, teniendo un tope de 3.800 VTs. Pero, ¿qué sucede actualmente? Que aparte, si tenemos en cuenta el 40% que tenemos de tope en el límite global como rentas exentas, y sabemos que automáticamente contamos con un 25% de renta exenta laboral, vamos a tener para ahorrar en pensión voluntaria hasta un 15%. ¿Ok? Entonces, contar con ese 30%, si tomamos la opción del 25% de renta exenta, pues básicamente nos va a limitar aún más el ahorro en pensión voluntaria. Sin embargo, dentro de todas las opciones de los beneficios y las deducciones que tenemos, consideramos que el ahorro en pensión voluntaria sigue siendo una de las mejores opciones para esa planeación tributaria. No sé Gracias, si ahí de Nelson, y pronto les contesté la pregunta. a la persona que nos envía la pregunta. Muchas gracias. Y también nos preguntan, si ya tengo a mis hijos como beneficiarios, ¿puedo incluir también a mis padres para descontármelos en la declaración de renta como dependientes? Bueno, recuerden que, que el tope para los dependientes en número es hasta cuatro dependientes, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que si van a incluir a sus padres no pueden tener ningún ingreso, digamos, certificado, o por lo menos si declaran renta y tienen ingresos, o si son pensionados, no aplicarían para ser dependientes. Gracias, Nelson. Entonces, recapitulando, son hasta 4 dependientes que debemos descontarnos. Es correcto. 6 VTs mensuales por cada dependiente y 72 anuales. Perfecto. Entonces, recuerden que tienen aquí un chat habilitado, es el globito que tiene el símbolo de pregunta. Por ahí nos pueden enviar sus inquietudes para seguir esta conversación con Nelson. Okay. Bueno, teniendo como conclusiones, ¿qué nos deja toda esta información? Lo principal es que sepan es que cada caso es totalmente distinto, porque cada persona obviamente tiene metas diferentes, tiene objetivos en mediano, largo o corto plazo, ¿okay? Tienen ingresos diferentes y el comportamiento en el tema financiero, pues obviamente va a ser diferente. Entonces, cada caso es particular, ¿ok? Como segunda conclusión, podríamos tener que la planeación tributaria inicia desde el 1 de enero de cada año fiscal. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Llega el periodo de tiempo donde tenemos que declarar renta y vemos que tenemos que pagar una gran cantidad porque no realizamos una planeación tributaria, digamos que en el momento que deberíamos hacerla. Y entonces vamos a iniciar la planeación tributaria, ¿es ahorita? No. La idea, ¿cuál es? Iniciar la planeación tributaria desde el 1 de enero. ¿Para qué? Para no tener sorpresas en el momento en que tengamos que declarar. ¿Okay? Tercero, las pensiones voluntarias siguen siendo una de las mejores herramientas para realizar esa planeación tributaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos brindan diferentes opciones con las cuales podemos realmente tener un beneficio significativo en el tema tributario. ¿Que han sido limitadas? Sí. Hemos tenido diferentes cambios a lo largo de los últimos años, pero sigue siendo la mejor opción como tal. Y cuarto, es que con Protección contamos con esa asesoría experta y gratuita para tomar esas mejores decisiones y poder lograr ese impacto positivo
en temas fiscales. No solo en temas fiscales, sino en temas de inversión y de ahorro. Y así poder cumplir las metas y los objetivos que nos proponemos. No sé, L, si de pronto tengan alguna duda adicional o algún punto en el que quieran enfocar. De pronto Sí, alguna duda. hay otras preguntas que nos han llegado. Nos dicen en qué me beneficia a mí y a mi empresa la planeación fiscal. ¿Qué puede beneficiar la planeación fiscal? Pues digamos que a través de esa planeación tributaria puedes lograr obtener un ahorro en el pago de impuestos. Existen diferentes herramientas con las cuales puedes trazar algunos objetivos que tengas y metas y lograr con los mismos recursos que sin hacer planeación tributarias los dedicabas a temas de pagos de impuestos, lograr cumplir diferentes objetivos como temas de vivienda, como temas de complemento pensional o como temas de ahorro e inversión a mediano o largo plazo. Esos son los beneficios que te obtendría una planeación tributaria oportuna y eficiente. Bueno, y muy asociado a esta pregunta, también nos dicen cuáles son esos riesgos asociados con una planeación tributaria inadecuada, tanto para personas como para empresas. Ok, bueno, ¿qué riesgos tendrías? Obviamente, el mayor riesgo sería un alto pago de impuestos, donde prácticamente esos recursos que pudieras estar utilizando para otros objetivos terminarían eh, siendo pagados para temas impositivos. También eh, entre riesgos como tal sería no poder cumplir con los objetivos propuestos, disminución en temas de utilidades, eh, castigarías el flujo de caja por temas impositivos como tal. Esos serían como los mayores riesgos. Bueno, Nelson, y tú hablas ahorita de algunas estrategias para lograr una planeación tributaria. ¿Cómo puedo yo en el corto o mediano plazo evaluar la efectividad de estas estrategias dentro de la planeación tributaria? ¿Cómo puedo saber Perdón, ¿cómo estas podrías estrategias que evaluar? utilicé, que estas estrategias de planeación tributaria que definí me benefician en el mediano o largo plazo? ¿Cómo puedo evaluar efectivamente que la estrategia que estoy definiendo sí me está beneficiando? Ok, bueno, para responderte esa pregunta sería con una invitación a una asesoría con uno de los consultores de protección, los cuales están altamente capacitados para poder realizar una simulación en cómo sería el comportamiento fiscal con una planeación tributaria y sin una planeación tributaria. Conjunto con nuestros simuladores, pudiéramos mostrarte de manera numérica y matemática la diferencia en temas de impuestos realizando esa planeación tributaria a tiempo y oportuna. Bueno, otra pregunta es, ¿qué pasa si no realizo la declaración en los tiempos establecidos por la DIAN? Okay. Vamos a iniciar respondiendo esa pregunta conociendo cómo hacen las personas para saber cuándo tienen que declarar. ¿Okay? Entonces, para yo encontrar la fecha en la cual tengo que presentar la declaración, lo puedo lograr con los últimos 2 dígitos de la cédula. Existe un calendario tributario con los cuales, con esos 2 últimos dígitos de la cédula, voy a revisarlo y voy a encontrar la fecha exacta cuando la tengo que declarar. Obviamente es recomendable tratar de no esperar hasta el último momento. En caso dado
de que ya se me pasó la fecha para declarar, pues obviamente voy a tener que pagar una sanción y en caso de que me toque declarar un dinero, pagaría la sanción y el monto a declarar. Tengan en cuenta que para las personas que declaraban ahorita en agosto, existe una prórroga, si no me equivoco, porque al haber tenido problemas con la página de la DIAN, tengo entendido que la DIAN dio una prórroga para las primeras fechas. ¿Okay? Entonces, si ese es el caso, revisar la página de la DIAN y revisar esas prórrogas. Bueno, también por acá, ¿a qué nos referimos con año fiscal? El año fiscal es a lo que se refiere al periodo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Todo lo que sea los ingresos relacionados en ese periodo de tiempo y los gastos, ¿okay? Son los tenidos en cuenta para la declaración de renta que presentamos el próximo año en los meses de agosto, septiembre y octubre. Es decir, que la declaración de renta que estoy presentando en este 2024 es la que hace referencia a los ingresos obtenidos en el año fiscal anterior, que sería del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Perfecto. Y por acá hay una pregunta que puede ser muy concluyente también como para recapitular todo lo que hemos visto y es que quisieran como destacar errores comunes que debemos evitar cuando estamos haciendo una planeación tributaria. O desde tu experiencia, Nelson, como asesor pensional, tributario, financiero, ¿qué errores has identificado y que recomendarías a tus clientes no cometerlos para tener una óptima planeación tributaria? Perfecto. Bueno, el primero que quizás se me viene a la mente es aquellas personas que tienen el registro único tributario, que normalmente prestan este documento o para solicitar cuentas de cobro, por ejemplo. Generalmente esas personas que a veces vemos los casos, lo vimos en años anteriores, donde personas que trabajan a través de la cuenta de cobro y solicitan, no tienen el RUT actualizado y solicitan a una familiar o algún amigo que por favor pase una cuenta de cobro, ese ingreso le va a quedar a la persona que prestó el RUT como tal. Ese es uno de los errores más comunes que existen. También, ojo con el tema de los dependientes, tener en cuenta que si tengo a mi pareja y tengo mi dependiente que es mi hijo, hay que ponerse de acuerdo en cuál de las dos, si el esposo o la esposa es la persona que va a utilizar al hijo como dependiente como tal. Esos son como algunos de los errores más comunes. Y siempre revisar la información exógena que nos presenta la DIAN. A veces no tenemos en cuenta ciertos ingresos, entonces siempre es importante revisar esa información exógena y tratar de mapear cada transacción y cada ingreso que me aparece. Perfecto, Nelson. Bueno, y como tú lo declaras aquí en las conclusiones, con Protección contamos con asesoría experta y gratuita para tomar esas mejores decisiones. Entonces, es la invitación, como nos lo decía ahorita Nelson, para que aprovechemos esta oportunidad y este acompañamiento que les damos desde Protección para que puedan realizar una mejor planeación, tanto para personas naturales como para empresas. Bueno, por aquí veo que Julie Marcela Garcés tiene la manito levantada. Julie, puedes escribirnos a través del chat de preguntas si tienes alguna inquietud adicional para complementar y aprovechar este espacio de conversación con Nelson. Recuerden también que este contenido va a ser grabado para que puedan compartirlo con sus familiares, amigos o también en las mismas empresas para que pueda ser material de consulta.
va a estar disponible en protección.com/universidad. Ahí pueden consultarlo. Vamos a tener la grabación disponible. Y les recordamos también que la programación mensual de estos eventos que estamos teniendo con Universidad Protección queda en protección.com/universidad. Bueno, veo que por aquí ya no tenemos más preguntas. Entonces, Nelson, ha sido un espacio de conversación muy ameno. Veo dos personas con la mano levantada. Jennifer, las invito para que nos envíen sus comentarios a través del chat de preguntas. Es el globito que hay con el símbolo de pregunta. Ahí las pueden ir compartiendo. Bueno, ya por acá nos envían las preguntas. Aprovechemos a Nelson estos otros minutos y creo que son preguntas con las que todos podemos aprender mucho y es, ¿qué pasa cuando queda saldo a favor del declarante? Ok. Cuando queda saldo a favor del declarante, pues como su nombre lo dice, es un saldo a favor, están libres de solicitarlo ante la Dirección de Impuestos. Ahí les van a pedir unos documentos. Antes generalmente tomaba muchísimo tiempo, hoy tengo entendido que es un proceso muy sencillo de hacer y podrían tener acceso a ese saldo a favor. La mayoría de personas normalmente simplemente toma la decisión como de dejarlo como un colchón para futuras declaraciones como tal. Pero si la pregunta puntual es si lo pueden solicitar, sí lo pueden realizar. Es decir, se puede solicitar la devolución de este saldo a favor por parte de la DIAN o guardarlo como un comodín para próximas declaraciones. Exactamente. Bueno, Nelson, y otra pregunta que nos hacen es, si no tengo el dinero para pagar, ¿cómo puedo realizar un plan de pago con la DIAN? ¿Existe esta alternativa? Bueno, si no tienes el dinero para pagar el monto en la declaración de renta, puedes presentarla sin pago. ¿Ok? Y después ya entrarías con una cita a través de la DIAN hasta que para poder realizar el pago, obviamente vas a tener unos intereses que te van a cobrar, pero tú la puedes presentar sin pago, sin ningún problema. Bueno, y ahorita también hablabas de el ahorro en pensión voluntaria como una opción y nos preguntan si los rendimientos que obtengo por pensiones voluntarias contemplan el componente inflacionario. Si los rendimientos que tienes a través de pensión voluntaria, ahí Contemplan. tendría, ok, contemplan el componente inflacionario. Tengo entendido que sí lo contemplaría como tal, pero me quedaría con la duda y te la respondería más adelante. Habría que Bueno, ver cuando esos rendimientos en el momento en que realizaría el retiro. Bueno, y acá hay una pregunta como más particular, si la logro entender, es que hay una persona que tiene su cuenta de nómina y transfiere a DaviPlata y de DaviPlata paga los servicios. Entonces nos pregunta si las transferencias que hace le suman como si fueran ingresos adicionales para la declaración, todas las transferencias o movimientos bancarios. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, que me confundí un momentico. ¿Tienen el dinero en DaviPlata? En la cuenta de nómina y lo Ok. transfieren a DaviPlata y desde ahí realizan pagos, por ejemplo, de los servicios. Entonces quiere saber si estas transferencias suman como si fueran ingresos. Es lo que ocurre también con Nequi, entre Nequi y Bancolombia, si todas esas transferencias se tienen en cuenta por parte de la DIAN. Ok, es importante tener en cuenta algo. Una cosa es el registro de las transferencias y otra cosa es lo referente al ingreso. Recuerden que el impuesto de renta, como su nombre lo dice, es un impuesto que pagamos por los ingresos que obtengamos en un periodo fiscal. Entonces, si yo hago una transferencia, eso no sería ningún ingreso como tal. De pronto
lo vamos a tener marcado como esa transacción, pero no sería un ingreso. ¿Ok? Entonces sería totalmente irrelevante para el tema del monto que voy a pagar en declaración de renta. ¿Ok? Bueno, Si lo vamos a tener en cuenta para alguno de los switches o de los activadores para ver si soy declarante o no, sí. Pero recuerden que el hecho de que yo sea declarante no quiere decir que tenga que pagar, que hacer algún pago. bueno, y por aquí también hay una persona que nos dice, si estoy pronto a pensionarme, ¿es más conveniente tener dinero en pensiones voluntarias o en inversiones como fondos de inversión colectiva u otros temas para la declaración? Pero la pregunta de pronto iría orientada al tema de obtener beneficios tributarios, pues Sí, para temas tributarios. ok, recuerden algo, que existe lo que llamamos el cumplimiento de requisitos de ley para obtener beneficios tributarios. Entonces, si una persona llega a ser pensionada y tenga la calidad de pensionado, ya cumple requisitos de pensión. Y el artículo 126 raya 1 habla de exenciones tributarias si una persona cumple con estos requisitos de ley como tal. Entonces, si ya estoy cercano al tema pensional, pues obviamente va a ser beneficioso para mí hacer ahorros en pensión voluntaria. La respuesta sería sí, sí es orientada al tema fiscal. De todas maneras, Nelson, creo que es importante tener en cuenta esta primera conclusión que tú nos proyectas aquí, y es que cada caso es particular. También es importante que esta persona pues reciba como toda la asesoría tributaria necesaria para poder conocer sus condiciones y su momento actual. Entonces es importante también pues que todas estas decisiones estén acompañadas de una buena asesoría, porque cada caso puede ser muy diferente. Bueno, con respecto al ahorro en pensión voluntaria, que ha generado bastante inquietud, es si el aporte a pensión voluntaria se puede tratar como ingreso no constitutivo de renta. Si el aporte a pensión voluntaria se puede tratar como ingreso no constitutivo de renta, no. Hace parte de la renta exenta. Desde, si no me equivoco, el 31 de diciembre del 2012 no hace parte como ingreso no constitutivo de renta. Es Bueno, considerado perfecto. una renta exenta. Entonces el aporte a pensión voluntaria es considerado como renta exenta. El aporte Bueno, a pensión Nelson, voluntaria. sí, creo que Sí. hasta aquí las inquietudes que teníamos frente al tema. Realmente, pues muchas gracias a todos por involucrarse y por participar de esta conversación. Es un espacio corto para que ustedes tengan un contexto de lo que abarca la planeación tributaria y la declaración. Los invitamos entonces también pues a seguir muy conectados a los diferentes contenidos que nosotros presentamos, y si están interesados también en solicitar el acompañamiento con protección. Les damos a todos las gracias por conectarse a este espacio. Recuerden que quedará grabado y montado en protección.com/universidad. A todos gracias por acompañarnos, y a Nelson también por su generosidad con el conocimiento. Claro que sí. Gracias a todos.